¿Cuál es un hecho histórico que suena totalmente falso pero es cierto? Uno que siempre me vuela a la cabeza es la historia del gran ataque del whisky de Londres. En 1814, en la parroquia de St. Giles, un enorme depósito de la cervecería Meoxanco explotó. La explosión no fue el problema principal, sino que rompió los enormes barriles que contenían 135,000 galones de cerveza Porter. Esta enorme ola de cerveza, de hasta 15 pies de altura en algunos lugares, se estrelló contra las casas y la calle, causando la muerte de al menos 8 personas, ya sea por el impacto o por ahogamiento en la marea alcohólica. Es increíble pensar que una inundación de cerveza causó una tragedia así, suena algo sacado de una película cómica muy oscura. El hecho histórico de que la guerra de las Emues realmente ocurrió en Australia en 1932 es, en mi opinión, uno de los más absurdos. El gobierno australiano, en un intento por resolver el problema de las plagas de emues que arruinaban las cosechas de trigo en el oeste del país, decidió desplegar a los militares armados con ametralladoras. Los emues, sin embargo, demostraron ser oponentes sorprendentemente ágiles y difíciles de abatir. La guerra duró apenas unos días y, para vergüenza del ejército, los emues ganaron. Al final, el gobierno se vio obligado a retirarse, dejando a los emues en control de su territorio. Hay un hecho sobre el que no se habla lo suficiente y es que el César Calígula nombró a su caballo, Incitatus, cónsul. Aunque muchos historiadores debaten si esto fue en serio o si fue una burla a los senadores romanos, el hecho es que el emperador le dio a su caballo una vida de lujo inigualable. Le construyó un establo de mármol con pesebre de marfil, le ponía mantas de color púrpura, el color de la realeza, y lo adornaba con collares de piedras preciosas. Incluso se rumorea que el caballo tenía su propio séquito de 18 sirvientes. Si fue una broma o no, la pura extravagancia del gesto es impresionante y completamente ridícula. Mucha gente no sabe que la gran hambruna irlandesa, 1845-1849, que causó la muerte de más de 1 millón de personas, se produjo mientras Irlanda era un gran exportador de alimentos. La enfermedad de la patata arruinó la cosecha principal de la población más pobre, pero la tierra seguía siendo productiva y se continuaban exportando cereales, ganado y productos lácteos a Gran Bretaña. Mientras la gente moría de hambre, los barcos cargados de comida salían de los puertos irlandeses. Es un ejemplo desgarrador y brutal de la injusticia y la política económica, que hace que la tragedia sea aún más impactante y difícil de creer. El gran incendio de Londres de 1666 es un hecho conocido, pero lo que pocos saben es que el fuego se originó en la panadería de Thomas Fariner, en Puddilane. Lo más surrealista es que el fuego no se extendió por la noche, como muchos incendios, sino que comenzó a las 2 de la mañana y se extendió rápidamente. El alcalde de Londres de la época, Sir Thomas Bloodworth, inicialmente minimizó la amenaza, diciendo que las llamas eran tan pequeñas que una mujer podría orinarlas. Esta subestimación temprana y fatal de la situación es lo que permitió que el fuego se descontrolara, consumiendo la mayor parte de la ciudad. Su incredulidad inicial es casi tan increíble como el evento mismo. Siempre que pienso en cosas extrañas de la historia, me viene a la mente el gran engaño de la luna de 1835. Un periódico de Nueva York, el New York Sun, publicó una serie de artículos afirmando que el famoso astrónomo Sir John Herschel había descubierto vida en la luna. El periódico describió un ecosistema lunar con bisontes, cabras, castores y, lo más bizarro, humanoides alados con forma de murciélago. La gente se lo creyó completamente. El periódico se convirtió en un éxito y vendió miles de copias, solo para admitir días después que todo era una elaborada farsa. Es un ejemplo fascinante de cómo la gente puede ser engañada cuando un medio de comunicación se aprovecha de su credulidad. El hecho de que el último rey de Francia, Louis V, no fuera ejecutado por la guillotina de inmediato, sino que se necesitó un segundo intento, es una anécdota macabra y muy poco conocida. Durante su ejecución en 1793, la guillotina no funcionó correctamente y la cuchilla solo le cortó la nuca y el hombro, dejándolo vivo pero gravemente herido. Fue necesario que los verdugos levantaran la pesada cuchilla una segunda vez para completar la ejecución. Este detalle hace que un evento que de por sí es trágico sea aún más horrible y muestra lo brutal y caótica que fue la Revolución Francesa. El baile de la muerte de 1518 en Estrasburgo es uno de los sucesos más extraños de la historia. Alrededor de 400 personas en la ciudad, en lo que hoy es Francia, comenzaron a bailar incontrolablemente en las calles durante días, sin descanso. Al principio era una sola mujer, pero pronto se le unieron decenas, luego cientos de personas. El baile se prolongó durante semanas y muchos de ellos murieron de agotamiento, ataques al corazón o derrames cerebrales. No se sabe la causa exacta,
aunque las teorías van desde la histeria masiva hasta el envenenamiento por cornezuelo de centeno. El gobierno incluso alentó a la gente a bailar, creyendo que la única forma de curarlos era dejar que el trance terminara por sí solo, lo que solo empeoró la tragedia. Uno de los momentos más extraños y cómicos de la historia de la guerra es la Batalla de Los Ángeles de 1942. Poco después del ataque a Pearl Harbor, un objeto no identificado fue avistado en el cielo sobre Los Ángeles. Los militares estadounidenses, en pánico, respondieron con una andanada masiva de proyectiles antiaéreos. Se dispararon más de 1,400 proyectiles en la noche. No se derribó nada. Después, se determinó que lo más probable es que se tratara de un globo meteorológico perdido. Aunque nadie resultó herido directamente por el ataque, la histeria fue real y los proyectiles causaron algunos daños en tierra. Es un recordatorio de cómo el miedo puede llevar a una reacción exagerada. Una historia fascinante y poco conocida es que el terremoto de Lisboa de 1755 jugó un papel crucial en el desarrollo de la sismología moderna. El terremoto, que ocurrió en el Día de Todos los Santos, no solo devastó la ciudad, sino que también causó un tsunami que arrasó la costa y un incendio que duró 5 días. En lugar de atribuir la catástrofe únicamente a la voluntad divina, como era la costumbre en esa época, el primer ministro portugués, el marqués de Pombal, ordenó una investigación científica del evento. Envió cuestionarios a cada parroquia pidiendo detalles sobre el terremoto, lo que se considera el primer estudio sismológico a gran escala. Esto ayudó a que los científicos comenzaran a comprender las causas naturales de los terremotos. Un hecho que siempre me asombra es que la Unión Soviética durante la Guerra Fría intentó, en secreto, perforar la corteza terrestre hasta el manto. El proyecto, llamado Pozo Superprofundo de Kola, llegó a una profundidad de 12,262 metros. A esa profundidad, las temperaturas eran mucho más altas de lo esperado, alcanzaron los 180 grados C, y la roca se comportaba más como plástico que como roca sólida, lo que hacía imposible seguir perforando. El proyecto fue abandonado en 1992. La idea de una nación entera tratando de cavar un agujero lo suficientemente grande como para tocar el centro de la Tierra suena tan a ciencia ficción que es difícil de creer que fue algo real. ¿Sabías que Abraham Lincoln fue un luchador profesional? Antes de ser presidente, era un formidable y reconocido luchador. A los 21 años, se batió a duelo con un matón del pueblo, Jack Armstrong, y lo venció con facilidad. Se dice que solo perdió una de las aproximadamente 300 peleas que tuvo en su vida. Su estatura, fuerza y agilidad lo convertían en un adversario temido. Es un detalle tan peculiar de un personaje tan importante que casi parece una invención. Me parece increíble que el Imperio Otomano tuviera una guerra por el control de la ciudad de Venecia. La llamada Guerra de los Candiotas, que duró de 1645 a 1669, fue principalmente por el control de la isla de Creta. Lo más impactante no es la duración, sino que Venecia, una república de comerciantes, se enfrentó a un imperio tan vasto y militarmente poderoso. La guerra se volvió tan brutal que la ciudad de Candia, hoy Heraclión, resistió un asedio otomano durante 22 años, el asedio más largo de la historia. Es una muestra de la resiliencia veneciana que se resiste a creer. La historia de la gran inundación de Melaza de Boston en 1919 es un evento tan extraño que parece sacado de un libro de comedia negra. Un enorme tanque de 2.3 millones de galones de melaza, que era almacenada para hacer ron, explotó en el vecindario de Norten. Una ola de melaza de 25 pies de altura, moviéndose a 35 millas por hora, barrió las calles. La melaza derribó edificios, aplastó a la gente y causó la muerte de 21 personas y heridas a 150. El olor a melaza se mantuvo en la zona durante décadas, y los residentes de Boston todavía hablan del día en que una ola de azúcar los atacó. A menudo me sorprende el hecho de que la zanahoria naranja que conocemos hoy en día fue creada por los holandeses en el siglo XVII. Antes de eso, las zanahorias eran principalmente moradas, blancas o amarillas. Los agricultores holandeses comenzaron a cruzar diferentes variedades para crear una zanahoria de color naranja brillante en honor a la casa de Orange y su líder, Guillermo de Orange. Esta nueva variedad resultó ser más dulce y más resistente a las enfermedades, y con el tiempo se volvió la más popular, desplazando a las zanahorias de otros colores. Es un ejemplo curioso de cómo un acto de patriotismo puede cambiar por completo la forma de un alimento. Un detalle histórico que parece sacado de un cuento es que, durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos usó gatos espías. El proyecto, llamado Acoustic Kitty, consistía en implantar micrófonos y transmisores en gatos para que pudieran grabar conversaciones de diplomáticos soviéticos en embajadas o jardines. El proyecto fue un fracaso total,
principalmente porque era imposible entrenar a los gatos para ir a lugares específicos y, en una de las primeras pruebas, un gato espía fue atropellado por un taxi. El proyecto fue cancelado, y los contribuyentes se quedaron con un gato espía inútil y una historia que suena a pura fantasía. Te juro que la historia del soldado Jack es completamente real y te va a hacer dudar de tu cordura. Jack era un babuino que trabajó para un guardabosques de la estación de tren de Uitenhage, en Sudáfrica, en el siglo XIX. Su dueño, el guardabosques James White, había perdido las piernas en un accidente y le enseñó a Jack a operar los interruptores de la señalización de los trenes. El babuino se hizo tan bueno que trabajaba solo, y la compañía de trenes lo contrató oficialmente con un salario, en forma de comida y bebida, y le dio un número de empleado. Es una historia sobre un babuino con un trabajo oficial. Pocas personas saben que el famoso explorador y descubridor de América, Cristóbal Colón, no era español, sino genovés. Pero lo más extraño de su biografía es que él y su familia vivían en una cueva en las afueras de la ciudad de Palos de la Frontera, en el sur de España, mientras preparaba su viaje. A pesar de su ambición, su estatus social era tan bajo que tenía que vivir en las afueras. El hecho de que un hombre que cambiaría el curso de la historia viviera en una cueva mientras esperaba la aprobación de la reina suena como el inicio de una película, pero es completamente real. La historia del gran engaño de la Isla Piel me parece fascinante y ridícula a la vez. En 1872, un terrateniente estadounidense llamado George Hull hizo una de las estafas más famosas de la historia. Hizo que sus trabajadores tallaran una figura de 10 pies de altura de un hombre en yeso, y la enterró en su granja. Después de un año, la desenterró y la presentó como un gigante petrificado, lo que atrajo a miles de curiosos. El famoso naturalista de Harvard, Louis Agassiz, lo declaró una falsificación, pero la gente se negaba a creerlo. El hombre incluso exhibió el gigante por todo el país. Es un hecho que muestra la fascinación humana por lo extraordinario y la facilidad con la que se puede ser engañado. Hay un hecho sobre el que no se habla lo suficiente. El emperador romano Heliogábalo era famoso por sus fiestas extravagantes y crueles. Una de las más notorias fue cuando soltaba leones, leopardos y tigres domesticados para asustar a sus invitados en banquetes, solo por diversión. Pero lo más increíble es el rumor, probablemente exagerado, pero no del todo descartable, de que en una de sus fiestas más lujosas, soltó tantas flores sobre sus invitados desde el techo que los sofocó a todos. Es una anécdota tan ridícula y malvada que parece sacada de la ficción, pero refleja perfectamente la locura de algunos emperadores romanos. El hecho de que los egipcios antiguos creían que el cerebro no tenía ninguna función es una cosa que me deja sin palabras. Durante el proceso de momificación, el cerebro era considerado inútil, por lo que era removido a través de la nariz con un gancho de hierro y desechado. Los otros órganos, como el corazón, los intestinos y el hígado, eran cuidadosamente extraídos y colocados en frascos canópicos, ya que se creía que eran necesarios para la vida después de la muerte. Solo el corazón era considerado el órgano de la inteligencia y la emoción. Es sorprendente pensar en una civilización tan avanzada que no entendía la función del órgano más vital. Me parece fascinante y, al mismo tiempo, algo que parece totalmente sacado de un videojuego, la historia de la gran mentira de la pirámide de esclavos. Durante siglos, se creyó que las pirámides de Giza fueron deconstruidas por miles de esclavos hebreos, una idea popularizada por películas de Hollywood y la creencia popular. Sin embargo, la arqueología moderna ha demostrado que los constructores de las pirámides eran en realidad trabajadores egipcios altamente cualificados, a quienes se les pagaba por su labor. Vivían en aldeas especiales, tenían acceso a atención médica e incluso se les enterraba cerca de las pirámides, un honor que nunca se le daría a un esclavo. La idea de que una de las historias más conocidas es, de hecho, una completa falsificación histórica, es algo que me deja pensando. ¿Sabías que un hombre llamado Diógenes de Sinope vivía en un barril? Este filósofo griego, conocido como uno de los fundadores del cinismo, creía que la virtud se encontraba en la vida simple y natural. Por eso, abandonó todas las comodidades y se mudó a un gran barril de arcilla en el centro de Atenas. Se rumorea que, un día, Alejandro Magno lo visitó y le preguntó si podía hacer algo por él. Diógenes le respondió, sí, hazte a un lado, me está escapando el sol. Es una respuesta tan audaz y una historia de vida tan extraña que a menudo suena más a mito que a realidad. La historia de la batalla de Caransebes, que tuvo lugar en 1788, es una de las mayores debacles militares de la historia y parece más una comedia que un evento real. El ejército austríaco, que se preparaba para luchar contra los turcos, se autodestruyó por completo. Después de que un grupo de husar borracho discutiera con otros soldados por la adquisición de aguardiente, los gritos y disparos hicieron que la caballería huyera,
creyendo que el enemigo los atacaba. Los oficiales, tratando de restaurar el orden, gritaban alto, pero los soldados, que no hablaban alemán, creyeron que estaban gritando Alá, pensando que los turcos ya estaban allí. Al final, el ejército turco encontró a miles de soldados austriacos muertos y heridos, sin haber disparado un solo tiro. Es un testimonio de cómo la confusión puede llevar a la catástrofe. El hecho de que el zar de Rusia Pedro el Grande impuso un impuesto sobre las barbas en 1698 me parece uno de los hechos más bizarros de la historia europea. En su afán por modernizar Rusia y hacer que se pareciera más a Europa occidental, Pedro el Grande obligó a los hombres a afeitarse la barba. Aquellos que se negaban tenían que pagar un impuesto y se les entregaba un token de barba, un pequeño medallón que servía como prueba de que habían pagado. La idea de un gobierno controlando el vello facial de sus ciudadanos es simplemente absurda. Algo que siempre me ha hecho reír es la guerra de los 3 días entre San Marino y Libia en 1982. El dictador libio Muammar Gaddafi, en un acto de puro teatro político, declaró la guerra a la pequeña República de San Marino, un microestado en Italia sin ejército. Nadie sabe realmente por qué, pero el hecho es que San Marino tuvo que responder. A los 3 días, la República firmó un tratado de paz con Libia, poniendo fin a la guerra. Es una de las guerras más cortas y ridículas de la historia, una verdadera burla a la seriedad de los conflictos internacionales. El hecho de que los vikingos en realidad no usaran cascos con cuernos es algo que me vuela la cabeza. La imagen popular de un vikingo con un casco con cuernos es casi omnipresente, pero en realidad, es un mito romántico inventado por los artistas de la ópera del siglo XIX para sus producciones teatrales. En la realidad, los cascos vikingos eran de hierro o cuero y no tenían cuernos, ya que serían completamente inútiles en combate. A pesar de esto, la imagen se ha mantenido en el imaginario colectivo, demostrando que la ficción puede ser más poderosa que la realidad. Si piensas en los primeros marineros y la vida en el mar, seguramente te imagines el escorbuto y el hambre, pero lo que la gente no sabe es que la Royal Navy resolvió el problema del escorbuto en 1753 gracias al trabajo del cirujano naval James Lind, que descubrió que se podía curar con frutas cítricas. Lo increíble es que el almirantazgo británico no adoptó esta solución hasta 42 años después, en 1795. Durante casi medio siglo, miles de marineros murieron de una enfermedad que se podía haber prevenido con un poco de jugo de limón. Es un ejemplo frustrante y trágico de cómo la burocracia y la inercia pueden costar vidas. Te prometo que la guerra de los pasteles fue un conflicto real. En 1838, un pastelero francés en la Ciudad de México, de nombre Remontel, exigió una compensación al gobierno mexicano por los daños que había sufrido su pastelería durante un motín. Cuando el gobierno mexicano se negó, Francia envió una flota para bloquear los puertos mexicanos y bombardear la fortaleza de San Juan de Ulúa. El conflicto duró casi un año hasta que el Reino Unido intervino y mediaron un tratado de paz. Es un nombre tan gracioso para una guerra que la hace sonar como una broma, pero sus consecuencias fueron muy reales. Una anécdota que me parece de las más extrañas y perturbadoras es que el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, tuvo que enfrentar a un asesino, Richard Lawrence, en un intento de asesinato en 1835. Lo que lo hace tan increíble es que las 2 pistolas del asesino se encasquillaron en el momento de disparar. Creyendo que el intento de asesinato era una ofensa personal, Jackson, que en ese momento tenía 67 años, atacó al hombre con su bastón. El hombre fue inmovilizado y Jackson tuvo que ser detenido. El hecho de que un presidente de Estados Unidos sobreviviera a un intento de asesinato por 2 armas que fallaron y que luego decidiera atacar al asesino con un bastón es algo que parece totalmente sacado de una película de acción.